Creciendo, en donde el tema de hoy lo vamos a dedicar a las mamás contentas y a los niños felices. Sí, de hecho vamos a hablar de la felicidad, de este término y esta palabra que de pronto podría parecer algo utópica, pero realmente es algo en donde me queda claro que muchas veces cuando nosotros estamos en alguna situación que de pronto se vuelve continua, es porque nosotros lo hacemos complejo cuando en realidad es algo demasiado simple. Durante la semana pasada tuve alguna conversación con algunos niños acerca de este tema y fue muy interesante observar que los niños de cierta edad, les estoy hablando de unos niños de entre 5 y 7 años más o menos, ellos fluyen a la hora de imaginarse y preguntarse que cuando sean grandes qué es lo que quieren hacer. Sin dudar, contestan con algún oficio en específico o con alguna profesión clara, y sin embargo, invariablemente ninguno al preguntarle qué era lo que quería hacer grande dijo: yo cuando quiera ser grande quiero ser feliz. Ninguno contestó eso, y eso obviamente nos lleva a pensar que el ser o no ser felices o verlo como un objetivo es algo que los adultos tenemos. Como de igual forma, estas preguntas que son chiquitas pero en realidad tienen grandes respuestas, tales como el quién soy, por qué estoy aquí, qué es lo que vengo a hacer, por qué soy como soy, etcétera. También son cuestiones que un niño no se pregunta, más bien son preguntas que nosotros de adultos en algún momento nos hacemos. Y esto, bueno, ¿por qué es? Porque a pesar de que es un concepto del que todo mundo tenemos en mente, a veces parece difícil alcanzarlo o inclusive sentirlo. Bueno, pues la primera razón es porque socioculturalmente nos condicionan a un tener que o un deber ser, con ciertas características o ciertas expectativas que pueden ser de todos los niveles familiares o socioculturales, etcétera, en donde nosotros tenemos que cumplir esos detalles específicos, porque si no es de esa forma, pues no hay otra manera. Entonces, de entrada, eso es algo que es demasiado externo, cuando en realidad es algo que nosotros definimos con con nuestro propio interés, y bueno, es algo como muy íntimo y muy privado de cada quien, y que también obviamente requiere un trabajo diario, definitivamente, porque no solamente se trata de definir el objetivo y trazar el camino, sino es una constante en donde lo tenemos que vivir, porque no es un objetivo como tal, es más bien el camino por el que elegimos estar. Entonces, obviamente, pues esto nos invita a involucrarnos, a crearnos, a construirnos a nosotros mismos en el día a día con retos distintos, con ese autoconocimiento y autocontrol diario que podemos ejercer. Y bueno, pues obviamente esto también incluye actualizar nuestras creencias, que es algo que de adulto nos rige mucho, maneras muy específicas de pensar que nos hacen actuar. Y otra cosa importante, hablando de creencias que tiene que ver con estos hábitos que tenemos, es que si nos ponemos a pensar, los mecanismos tales como, por ejemplo, anticiparnos al futuro o anclarnos sin recordar cosas específicas del pasado, etcétera, son factores que influyen mucho para no sentirnos en plenitud, para no sentirnos felices, para no experimentar ese disfrutar a diario. Porque aparte sucede que además de todo eso somos
unos pésimos predictores porque siempre estamos diciendo, no, pero si me dan el trabajo tal, o yo cuando me case y tenga 3 hijos o 5 hijos, no sé, o me case con tal persona o tal pareja, etcétera, siempre estamos prediciendo que cuando tengamos esa situación o cuando estemos viviendo esa cosa en específico vamos a ser felices. Cuando en realidad lo triste es que muchas veces no pasa así. Sea que se cumpla o aunque no se cumpla, y las dos y ambas siempre se justifican, o sea, cuando sí lo alcanzamos porque lo alcanzamos y cuando no, porque no lo tenemos, entonces todavía mantenemos esa esperanza, cuando en realidad esa situación está muy lejano a lo que realmente significa estar plenos en disfrutar lo que tenemos y lo que somos. Porque el predecir, el pensar en el futuro o en el pasado nos aleja mucho del presente y que realmente en el presente es donde debemos estar. Eso nos ayuda a identificarnos, a identificar qué es lo que nos gusta, en dónde estamos y esto realmente no me quiero referir a que tengamos que cambiar drásticamente. Estar en el presente significa que cuando te estés lavando los dientes sientas la frescura del agua, el sabor de la pasta, que estés viéndote los ojos en el espejo y que estés pensando y que no estés pensando en lo que tienes que hacer o lo que te dijeron por teléfono o en alguna otra cosa menos en lo que estás haciendo. Eso es un primer paso que nos ayuda a estar enfocados en el hoy por hoy, en el aquí y en el ahora, que realmente es lo que nos va a ayudar a accionar y a tomar las decisiones más adecuadas. Y pues obviamente esto lo que nos lleva a estar presente y a identificar todas esas características de nosotros mismos es a definir y a reconocer todas las cualidades y las virtudes que tenemos, para de esa forma utilizar nuestro potencial a nuestro favor y explotarlo de la manera más conveniente. Y bueno, pues esto nos hace como caer en cuenta que la felicidad es algo que ya está hecha, que realmente es un conjunto de las acciones, de lo que hacemos o de lo que dejamos de hacer, porque ambas importan. Ojalá que si no hiciéramos algo nos quedáramos estáticos, pero realmente no sucede así, todas las cosas importan. Y bueno, sin el afán de ponerle a esto un tinte filosófico o romántico, ustedes pueden hacer el punto de reflexión de los 365 días del año, que si hicieran una cosa por día, serían 365 cosas que se sumaron al repertorio. En cambio, si dejamos de hacer 365 cosas, de igual forma importa. Entonces, el hacer o no hacer, realmente sí hace una diferencia. Y bueno, obviamente también otro de los puntos importantes sería mantener nuestra capacidad de asombro, nuestra curiosidad, nuestro sentido de justicia, nuestra compasión, y mantenernos de esa forma siempre para continuar con ese espíritu de explorar y de retarnos de una forma positiva a ser mejores para de esa forma estar mejor. Y bueno, otro punto importante que también olvidamos de pronto es el agradecer hacia nosotros mismos y de los demás también, porque esto nos lleva mucho a activar el hábito de la queja, de siempre estar pensando en qué es lo que nos falta, sin ponerle la atención, estando en el presente de lo que sí tenemos y de las posibilidades que en ese momento tenemos. A final de cuentas, recuerden que todo es por algo y no